Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liliana Amaro Ríos, soy estudiante de la licenciatura de Enfermería y Obstetricia en la Universidad de Guanajuato. Hoy les voy a presentar un tutorial acerca de cómo realizar la consulta para el control prenatal. El control prenatal es el conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos y periódicos destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que pueden condicionar morbimortalidad materna y perinatal. Los objetivos del control prenatal son tamizaje, tratamiento y vigilancia de la evolución de patologías como hipertensión arterial, diabetes gestacional, sífilis, infección de vías urinarias, infección por VIH, malnutrición, carencia de vitaminas y micronutrientes. Además, es la evaluación de los factores de riesgo, detección y manejo de las complicaciones obstétricas, como lo pueden ser cicatrices uterinas, presentación anormal, ruptura prematura de membranas, preeclampsia, sangrado en el embarazo, así como de prevención sistemática de enfermedades como tétanos neonatal y materno, anemia y transmisión de VIH, y elaboración de un plan de acción previo al parto. Según la Organización Mundial de la Salud, se recomienda por lo menos 5 consultas prenatales. La primera debe ser en el transcurso de las primeras 12 semanas de gestación, la segunda consulta entre la 22 y la 24 semanas de gestación, la tercera entre la 27 y la 29, la cuarta entre la 33 y 35 y la quinta entre la 38 y 40. Después de las 40 semanas de gestación se requieren consultas adicionales. Durante la primera consulta prenatal se deben solicitar exámenes de laboratorio, biometría hemática entre la 18 y 20 y la 32 y 34 semanas de gestación, química sanguínea entre la semana 24 y 28 de gestación, BDRL, que es una prueba para detectar sífilis, PRB para detectar VIH durante el primer y tercer trimestre del embarazo, grupo sanguíneo y RH, una prueba de COMS indirecta entre la 33 y 35 semanas de gestación y un examen general de orina entre la 18 a la 20 y la 32 y 34 semanas de gestación. También se deben de solicitar ultrasonido, estos los mínimos son 2. El primero ayuda a detectar problemas estructurales y el segundo detecta complicaciones para el parto y ayuda a corroborar la edad gestacional. La valoración comienza con un interrogatorio de la paciente, después exploración física, después una revisión de los resultados de laboratorio y ultrasonidos, un análisis de los resultados, vamos a realizar un diagnóstico de enfermería y posteriormente intervenciones para la paciente. El interrogatorio nos ayuda a valorar el riesgo obstétrico y a obtener datos objetivos sobre la paciente embarazada. Para comenzar con la valoración, debemos de presentarnos con nuestra paciente, debemos de crear un ambiente de confianza y debemos de colocarla en un lugar donde esté cómoda. Debemos de hablarle sobre lo que es el control prenatal y su importancia para asegurar un embarazo sin complicaciones y un nacimiento del bebé saludable, así como a aprender a identificar situaciones de riesgo, prepararla para el trabajo de parto y la crianza, y así como detectar enfermedades comunes y reforzar los buenos hábitos de salud. Los elementos a evaluar en la historia clínica obstétrica son antecedentes históricos familiares, antecedentes personales no patológicos, antecedentes patológicos personales, antecedentes gineco-obstétricos y identificación de factores de riesgo, que en este caso sería orientar a la embarazada para identificar signos de alarma durante el embarazo. Aquí tenemos un ejemplo sobre la historia clínica obstétrica, donde vienen datos personales de la paciente como nombre, edad, si es referido y la fecha. Datos de somatometría como el peso, la talla y la medición de signos vitales. Entramos a los antecedentes históricos familiares, donde se debe de poner si la paciente tiene familiares con diabetes, con hipertensión, con neoplasias u otro tipo de enfermedad, así como los resultados de laboratorio, si son positivos o negativos. Después, en los antecedentes personales no patológicos tenemos su origen, su lugar de origen, el estado civil, su ocupación,
residencia, escolaridad y toxicomanías. En los antecedentes personales patológicos tenemos si la paciente tiene diabetes, es alérgica, ha tenido procedimientos quirúrgicos u otras intervenciones y si ha presentado diabetes gestacional y hipertensión. En los antecedentes ginecobstétricos tenemos la fecha de la menarquía, los ritmos y la fecha de inicio de vida sexual activa, así como el número de compañeros sexuales, la fecha de última menstruación y si ha tenido hijos macrosómicos y si ha tomado ácido fólico, si ha tenido hijos de bajo peso al nacer y si ha tomado medicamentos, si ha tenido otras alteraciones en el parto, el número de gestaciones, el número de partos, cesáreas o abortos y pues se van a ir registrando las gestaciones, si ya sean parto, cesárea, aborto, la fecha, el peso del bebé y el lugar donde fue atendida. Y se deben de indicar observaciones, por ejemplo, si la paciente se encuentra en su segunda, en su primera gesta. Posteriormente vamos a indicar si ha recibido control prenatal anteriormente y dosis toxoidea, así como el lugar en donde se le ha brindado la atención y vamos a registrar la evolución del embarazo durante el primer trimestre, el segundo trimestre, en el tercer trimestre y vamos a registrar si ha habido algunas complicaciones, por ejemplo, si hay riesgo de aborto o si no ha habido complicaciones aparentes. O si ha llegado a término sin complicaciones en el último trimestre, etcétera. Y vamos a describir su estado actual. Por ejemplo, actualmente la paciente se encuentra en su primer trimestre de su segunda gesta, se muestra tranquila, sin embargo refiere que en ocasiones presenta lumbalgia, mareo y vómitos. Y podemos pues estar hablando de una hiperémesis gravídica. Ya posteriormente les hablaré sobre cómo vamos a diagnosticar este tipo de complicaciones en el embarazo y pues se pone la persona que ha realizado el registro de la historia clínica, en este caso la enfermera. Posteriormente vamos a informar a la embarazada sobre la identificación de signos de alarma en el embarazo. Vamos a indicarle cuáles son los signos y síntomas, como pueden ser fuerte dolor de cabeza, zumbido en el oído, visión borrosa con puntos de lucecitas, náuseas y vómitos frecuentes, disminución o ausencia de movimientos fetales por más de 2 horas después de las 28 semanas de gestación, palidez marcada, hinchazón de pies o manos o cara, pérdida de líquido o sangre por la vagina o genitales, aumento de peso mayor a 2 kilos por semana, fiebre, contracciones uterinas de 3 a 5 minutos de duración antes de las 37 semanas de gestación, o sea, antes de que el parto sea a término, dolor abdominal persistente, dificultad para respirar, aumento en el número de emisiones y molestia al orinar y presentación de convulsiones. Estos datos nos pueden dar indicio de que la paciente puede tener alguna de las complicaciones, como puede ser presión arterial alta, como preeclampsia y eclampsia, puede haber una amenaza de aborto o un parto prematuro, puede haber una muerte fetal o sufrimiento fetal, puede haber un desprendimiento de la placenta y puede haber una ruptura prematura de membranas. Es importante mencionarle que si llega a presentar alguno de estos signos de alarma, que acuda de manera urgente a los servicios de atención médica. La exploración física incluye la toma de la somatometría. Vamos a medir la talla, el peso y el índice de masa corporal de la paciente. Vamos a informarle acerca sobre el incremento normal del peso. Durante el primer trimestre, el aumento de peso va a ir de los 1 kilogramos a 1.5 kilogramos durante todo el trimestre. En el segundo trimestre va a haber un incremento de 1 a 1.5 kilogramos por mes y en el tercer trimestre va a haber un incremento de 1.5 a 2 kilogramos por mes. En promedio, el
El incremento de peso es de 8.5 a 12 kilogramos. Es importante vigilar el incremento de peso ya que puede haber diabetes gestacional o un producto macrosómico, es decir, un bebé con alto peso al nacer. Después vamos a realizar la toma de los signos vitales. La temperatura hay que estar valorándola para identificar que no haya presencia de una infección, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, que no debe de ser 140-190 porque puede ser hipertensión arterial, y la frecuencia respiratoria. La exploración física debe de ser de manera cefalocaudal. Vamos a comenzar con la inspección general. Vamos a observar la constitución, conformación de la piel, el nivel de conciencia, el nivel de hidratación, la actitud de la paciente, etcétera. En la piel vamos a valorar la coloración, si hay picaduras de insectos, hematomas, petequias, melanomas que son lunares, sus bordes, pigmentación y el grado de abultamiento, melasma, estrías gravídicas y también la presencia de dermatitis plurítica y si hay proliferación de vello en otras partes del cuerpo. En la cabeza pues vamos a observar el cuero cabelludo, el cabello, los ojos, si hay signos de infección, la nariz, si hay escurrimiento nasal o dificultad para respirar. En el cuello vamos a palpar los ganglios y detectar si hay inflamación o presencia de bocio. Para la valoración de las mamas vamos a identificar la formación del pezón, cómo es, si es plano, está invertido, protráctil o retráctil, si es apto para la lactancia, anormalidades en la mama, abultamientos, indicar a la paciente continuar con su autoexploración mensual e indicarle cómo es el procedimiento. Maniobras de Leopold nos ayudan a determinar la estática fetal. Son 4. La primera maniobra nos ayuda a determinar lo que se encuentra en el fondo uterino, es decir, la situación del feto, si se encuentra la pelvis en el fondo uterino o la cabeza. El procedimiento consiste en palpar el abdomen superior con ambas manos. Si se percibe una masa dura, redonda y móvil, estaremos hablando de la cabeza o polo cefálico. En cambio, los glúteos o polo pélvico se palpan con las masas más angulares, blandas e irregulares. La segunda maniobra evalúa la posición fetal. Esta permite ubicar en qué posición se encuentra la espalda o el dorso del feto, del lado derecho o izquierdo de la madre. Consiste en colocar las palmas de las manos en ambos lados del abdomen, haciendo presión profunda y gentil. Con una mano se fija en el abdomen y con los dedos de la otra mano se realizan movimientos circulares para percibir el perfil del feto. Por un lado se puede sentir un plano duro y liso que corresponde a la espalda o dorso, y por otro lado se perciben las prominencias que corresponden a las extremidades, codos o rodillas del feto, y esta maniobra nos ayuda para poder medir la frecuencia cardíaca fetal. La tercera maniobra evalúa la presentación y el pelote, que es donde se puede encontrar el polo cefálico. Este debe ser redondo, rígido y regular. Permite identificar qué parte o porción del feto se encuentra más cercana a la entrada pélvica. Los hallazgos de esta maniobra deben de ser opuestos a la de la primera maniobra. El procedimiento pues se palpa la parte inferior del abdomen por arriba de la sínfisis del pubis. Se debe palpar con una ligera presión con una sola mano, con el dedo pulgar y con los dedos de la mano en forma de C. Si la presentación no se ha encajado, se puede palpar una masa móvil, y si está encajada, indica en qué polo fetal inferior está dentro de la pelvis. Y la cuarta maniobra evalúa el grado de encajamiento y se utiliza para determinar la ubicación de la prominencia cefálica y nos indica hasta dónde descendió la cabeza hacia la pelvis. Y se palpa con las puntas de los primeros 3 dedos de cada mano, ejerciendo presión profunda en dirección al canal de parto.
Si se palpa la prominencia cefálica con facilidad, como se encontrase justo por debajo de la piel, tal vez el occipital se encuentre en posición posterior. Posteriormente vamos a medir el foco fetal. Vamos a colocar a la paciente lateral izquierdo o derecho, dependiendo de dónde se encuentre el dorso del bebé. Y lo vamos a realizar con la ayuda de un Doppler. La frecuencia cardíaca debe de ser de 120 a 160 latidos por minuto. Después vamos a realizar la medición del fondo uterino. Con una cinta métrica se toma la distancia que existe entre el fondo uterino, delimitando con el borde cubital de una mano y el borde superior del pubis. Esta distancia debe aumentar 4 centímetros aproximadamente cada vez del embarazo y alcanza 32 centímetros en promedio en la gestante a término. Este también nos ayuda a medir la edad gestacional. Luego vamos a realizar la maniobra de Giordano, que esta consiste en percutir la fosa renal para detectar algún daño y si hay presencia de dolor y descartar una infección como pielonefritis. Luego vamos a realizar la palpación de las fosas ilíacas. Vamos a colocar las yemas de los dedos sobre el dorso de la mano y vamos a realizar presión en la fosa ilíaca para identificar si hay dolor. Finalmente vamos a explorar las extremidades inferiores. Vamos a realizar el reflejo rotuliano, que consiste en percutir con un martillo la parte de la rodilla o de la rótula, y para identificar si hay una hiperreflexia, que esto nos puede dar signo de preeclampsia en el segundo trimestre, y el signo de Godet, que es para valorar el edema, es decir, a la altura del cuerpo en el que se encuentra. El tercer paso es la revisión de los exámenes de laboratorio y ultrasonido. Los valores para la biometría hemática, en donde puede considerarse que la paciente tiene anemia, es que la hemoglobina sea menor o igual a 11 gramos, el hematocrito menor al 33% y las plaquetas menor a 150.000 por mililitro. El BDRL, ya sea positivo o negativo, el PRB, que era para identificar VIH en el primer y tercer trimestre del embarazo, el grupo sanguíneo IRH y el examen general de orina, y se debe de realizar una tira reactiva de Lapstitz, y la glicemia, lo anormal es mayor a 92 mililitros por decilitro, la creatinina normal es menor a 1 miligramo por decilitro, la urea normal de 20 a 40 miligramos por decilitro y el ácido úrico normal de 4 miligramos por decilitro en el embarazo. En el examen general de orina se debe descartar la presencia de proteinuria, o sea, proteínas en la orina, para descartar un daño renal o una infección urinaria. En cuanto al ultrasonido, se debe realizar un reporte acerca de los resultados obtenidos. Los datos obstétricos más importantes son la edad gestacional, la presentación del feto, la posición, el líquido amniótico, si hay presencia o no, y si es producto único, la maduración fetal y la implantación de la placenta. Si es fúndica, que es cuando se encuentra en el fondo del útero, en la parte anterior es cuando se encuentra en la cara anterior del abdomen de la madre, y si es posterior se encuentra hacia la columna vertebral. Y pues la maduración fetal se mide del 0 al 3 dependiendo de la edad gestacional. Mayor a 3 indica que debe de nacer el bebé. Cuando la paciente tiene más de 37 semanas de gestación. Si es menor de 3, antes de las 37 semanas de gestación, puede haber ahí una complicación. El paso 4 es el análisis de los datos encontrados. Aquí se va a concluir la exploración y el interrogatorio. Vamos a deducir si la paciente presenta algún signo de alarma que pueda
originar alguna complicación durante el embarazo, ya sea preeclampsia, eclampsia, alguna infección, diabetes gestacional u otra complicación. Si en la valoración se encontraron alguno de estos datos, es importante referir a la paciente al segundo nivel de atención, como lo puede ser edad materna menor o igual a 17 años o mayor o igual a 35 años, si hay comorbilidad como diabetes mellitus o diabetes gestacional, trastornos hipertensivos del embarazo, obesidad, lupus, presencia de VIH, hepatitis B y C, sospecha de malformaciones, hiperémesis gravídica. Posteriormente será determinar un diagnóstico de enfermería, por ejemplo, si hay dolor agudo, náuseas, riesgo de desequilibrio electrolítico, riesgo de la alteración de la diada materno-fetal o riesgo de sangrado y temor, son algunas. Por último, se debe de realizar las intervenciones de enfermería. Aquí incluye la suplementación con ácido fólico durante los primeros 3 meses de vida, hierro en el segundo trimestre para prevenir la anemia, calcio, vitamina C y el uso de laxantes en caso de que la paciente presente estreñimiento. En cuanto a la alimentación, pues se debe de recomendar el aumento de omegas para ayudar al desarrollo del sistema nervioso del feto, como puede ser la ingesta de aguacate, nuez o almendras, el consumo de fibra también para ayudar al estreñimiento y el consumo de agua en caso de que haya náuseas y vómito para prevenir deshidratación. En cuanto a la vacunación, pues se debe de vacunar contra la influenza, la hepatitis B, tétanos y tosferina, rubiola y varicela. También se debe de promover la lactancia materna y informando a la madre cómo se debe de preparar el pezón para la lactancia y los cuidados que se deben de tener con la mama.